buenas noches, amigos televidentes y personas que nos miran por internet. Sean ustedes muy bienvenidos a un programa más de Educación Financiera. Recuerden, la educación financiera es para todos y es por siempre. Esta noche, José David y su servidor estamos muy contentos porque les vamos a llevar a sus hogares un tema de enorme relevancia y de gran interés para toda la familia. Miren, la importancia de prevenir enfermedades genera ahorros. Queremos en familia cuidar las finanzas, hay que cuidar la salud. Hoy día hay algunas enfermedades llamadas enfermedades modernas que van en aumento. El problema es tan grave que la Organización de las Naciones Unidas se ha pronunciado al respecto y ahorita vamos a tocar ese tema con nuestros invitados. Y de la misma manera, la Organización Mundial de la Salud y el pasado 25 de octubre, el Congreso mexicano emite una serie de disposiciones fiscales para enfrentar esta problemática. Son enfermedades de tipo mental. Y para ello, esta noche tenemos al director del Hospital de Salud Mental de Tijuana, una organización con fines no lucrativos, al licenciado Francisco Sergio González y a la doctora Mirna Troncoso, que se va a incorporar en unos minutos más. Bienvenidos y empezamos. José David, buenas noches. Licenciado, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, licenciado. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto para nosotros que esté aquí con nosotros en este programa de Educación Financiera. Y vean qué novedad es el tema, ¿no? Ahora el gobierno federal, lo vamos a ver más adelante, le está entrando un tema donde se da cuenta que nuestros amigos televidentes, todas las personas que estamos aquí, en algún momento, en alguna etapa de nuestra vida, podemos llegar a tener un problema mental. Y ese problema mental, tenemos aquí al experto licenciado Francisco Sergio González Martínez, que nos va a hacer favor de platicarnos. Usted, que es el que dirige el Hospital de Salud Mental aquí en la ciudad de Tijuana, ¿qué es lo que se hace? ¿Cuál es la problemática que se vive tanto local, regional y nacional en el país? Entonces es muy importante todos sus comentarios y aportaciones que nos va a comentar. Para conocer un poquito más de nuestro invitado, él tiene maestría en finanzas y vean, un licenciado en maestría en finanzas, vean qué importante. Está ahorita de socio director del Hospital de Salud Mental de Tijuana. Vean la trascendencia y más allá del área académica, en el área de finanzas, está muy metido y muy de lleno, conoce muy bien la problemática de todo este tipo de enfermedades que muchas veces se le llaman enfermedades fantasmas. Entonces, es un tema sumamente importante, así que llámenle a sus amigos para que vean este programa. Y recuerden que si tienen alguna duda o algún comentario, se pueden comunicar a través de las redes sociales, en Facebook, en Educación Financiera TV1 y a través del correo electrónico pef@peftv.mx. Licenciado, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches y muchas gracias por la invitación aquí a los contadores Mojica. La verdad es que aquí en la ciudad de Tijuana específicamente había una brecha de atención muy amplia para atender a los pacientes. Si ustedes se acuerdan, en la Vía Rápida, hasta el 2008 estuvo abierto un pabellón psiquiátrico que era algo deprimente. Pero además ese pabellón era para atender pues el indigente, algunos pacientes de adicciones del canal, pero nunca cubrió realmente a la población abierta. Entonces, este hospital nace con ese fin, de reducir al mínimo la brecha de atención que existía en la ciudad. Licenciado, pero en la información que nos han hecho llegar y que analizó el Congreso de la Unión en México, nos dicen que las enfermedades mentales hoy día son enfermedades invisibles, que se caracterizan por la depresión, que se caracterizan por la ansiedad, que se caracterizan por el insomnio, que se caracterizan por el estado enojón o colérico en que frecuentemente estamos algunas personas. Y cuando vemos qué se entiende por enfermedades de salud mental y que van en aumento y que detonan otras enfermedades de tipo biológico, sí,
vemos que tenemos un problema de entendimiento de este problema nuevo. Yo creo que hay que separarlo en dos vertientes. Las enfermedades, digamos, congénitas, en su gran mayoría, el que la padece es el esquizofrénico o el de trastorno bipolar. Ahí viene de genes, en su mayoría. Pero hay otras que son provocadas por circunstancias de la vida y de la vida actual, como es la depresión, la ansiedad. El ritmo de trabajo, sí, así es. La falta de dinero, los gastos educativos, la renta. Todo eso. Simplemente el tráfico a veces te pone nervioso y ahí entras en un estrés muy difícil. Está la crisis de pánico. Todo este tipo de padecimientos son los que más atendemos. Número 1, en hospitalización, más del 40% son por depresión, por ansiedad o por crisis. Hablando de personas, ¿de qué porcentaje, de qué cantidad hablamos más o menos? Bueno, lo que pasa es que yo te doy estadísticas de lo que tiene el hospital. El hospital normalmente tiene internados 50 pacientes. De esos 50 pacientes, 25 pacientes por lo menos tienen que ver con trastornos afectivos. ¿Cuáles? Ansiedad, depresión, trastorno bipolar. Sí, el resto ya tiene que ver con otros padecimientos. Esquizofrenia, ese sí es grave dentro del hospital porque llegan la mayoría en estados psicóticos. ¿Podemos tener integrantes en la familia que tienen ese tipo de enfermedades y no nos damos cuenta? Ese es el tema más importante y que para eso va a estar la doctora con nosotros, de cómo se prevé, cuáles son sus síntomas de lo que están viviendo. Hay pasajes, episodios muy tristes que nos damos cuenta que suceden porque no fueron a tiempo a atenderse. Y hay otras muchas satisfacciones que nos dan ese tipo de pacientes y familiares muy agradecidos de que existe un hospital de este nivel para atenderlos. Pero hay un tema mucho más importante. Yo no sé si ahorita te referías a lo del Congreso, pero lo que yo leí es esa prioridad que le quieren dar ahora a los niños y adolescentes. Es algo de verdad difícil de entender, pero existen padecimientos como el trastorno por déficit de atención, como el propio autismo, el Asperger, la depresión en niñas adolescentes sobre todo, que ahí llegan y afortunadamente pues salen adelante, porque cuando una criatura o un adulto demuestran una intención de hacerse daño, es una intención de suicidarse. Y a esos hay que llevarlos a tiempo. Pero más que eso, pues hay que estarlo previniendo en casa, porque a veces no se les hace caso a los adolescentes o a los niños. Falta comunicación de los padres, claro, manifestarles el cariño, claro, el afecto, sí, el apapache. Y muchas veces que no sabemos identificar realmente si nuestro hijo tiene un problema o no. Así simplemente es. Decimos, así es mi hijo. Sí, y les voy a decir por qué lo decimos. Porque en los tiempos de mi amigo José y tu servidor, el trastorno por déficit de atención era más bien alguien que estaba distraído, travieso, distraído, hiperactivo. Pero la verdad es que tiene un origen y ese origen hay que atenderlo. Recibimos en consultas a niños de 5, de 6, de 7, 8 años. Pero lo importante es que se atiendan. Existen cura y no necesariamente me refiero a medicamentos, me refiero a terapias ocupacionales de psicología. ¿Por qué no nos habla un poquito de la infraestructura y la cobertura que atiende el hospital? Porque en la información que tenemos nos dicen que 1 de cada 4 tenemos la necesidad de ser atendidos por lo menos en alguna etapa de nuestra vida. Sí, y esos son los que acuden, porque por lo menos 1 de cada 4 se dio cuenta y acudió, y otros no van. Ese es un tema. La depresión es un caso muy grave, porque el 28% de cada 100 lo han padecido
en su vida. Y esos padecimientos hay que atenderlos. Recuerden que una cosa son las enfermedades mentales y otra los trastornos mentales. Los trastornos mentales son a los que me refiero de esa depresión, ansiedad o crisis de pánico. Y los otros son los que de origen ya se tienen como enfermedades para toda la vida, pero se pueden controlar, como la esquizofrenia o el trastorno bipolar. Miren, ahorita que me pedías cómo está esa infraestructura, somos el único hospital del país que tenemos 5 unidades de hospitalización. Tú no puedes revolver niños con adultos o con adultos mayores. Nuestra institución cuenta con 5 áreas privadas para mujeres, para hombres, para niños y adolescentes, para adultos mayores y para cuidados especiales. Y además no es una institución privada, no persigue fines de lucro. En lo absoluto, somos una asociación civil sin afanes de lucro que luchamos todos los días pues, por conseguir la forma de sobrevivir. Nosotros atendemos en un modelo que debería de funcionar en muchas partes del país como asociación civil, porque entonces acudimos en su momento al Instituto Mexicano del Seguro Social, al ISSSTE Federal, a ISSSTE Cali, a ISSSTE Salud, al Seguro Popular o incluso a instituciones privadas como el Hospital Ángeles o como CIMSA, Pemex. Con todos ellos tenemos convenios de subrogación con el afán de atender a la mayoría de la población. Y la mayoría de la población tiene servicios sociales que lo apoyan. Los que no tienen son aquellos que pueden ir, pueden pagar, pueden atenderse, pero hay muchos más que no tienen ninguna protección social y nosotros los atendemos. Y los que ya están encarrilados, evidentemente la familia va a tener un desembolso económico que le va a afectar sus finanzas. Sí, de ahí viene precisamente la prevención, porque en la medida que pase más tiempo, pues llega peor. Llegan en un problema que pudo haber sido detenido en consulta externa, pero no, llegan a urgencias y posiblemente necesiten internación. Y por eso nosotros contamos con 17 médicos psiquiatras y paidopsiquiatras, psicogeriatras, neuropediatras, médicos expertos en la materia, psicólogos y psicólogas que manejan terapia familiar, terapia de grupo, terapia individual y un equipo multidisciplinario de enfermería y del trabajo social para que todos los pacientes salgan bien atendidos de ahí. Licenciado, muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos compartido toda esta información del Hospital de Salud Mental. Vamos a poner todos los datos del hospital para que se puedan comunicar directamente con usted y realmente nos deja muy asombrados con toda esta información que nos acaba de proporcionar. Y amigos televidentes, recuerden que en Educación Financiera estamos hablando sobre la importancia que es prevenir la salud. Y ahorita, como lo acaba de mencionar el licenciado, tenemos una problemática que ya en la siguiente sección, la doctora Mirna Troncoso Hernández, quien es la directora médica del Hospital de Salud Mental, va a seguir ya platicando más a detalle de cada uno de estos tipos de padecimientos o enfermedades. Y recuerden que se pueden comunicar con nosotros para ampliar sus comentarios al correo electrónico pef@peftv.mx. Licenciado, muchísimas gracias. Gracias, muy amables, gracias. Continúe con nosotros. ¿Qué tal un 40% de descuento permanente en tus análisis de sangre con VH y química sanguínea 15, incluyendo riesgo cardíaco? Inscríbete a Círculo Élite, el programa de beneficios de Certus Laboratorio para obtener eso y más. Pide tu tarjeta y rodéate de saludables promociones. ¡Globos! Mami, quiero uno de esos globos. Está bien. ¿Cuál quieres, niñita? ¿Este o este? ¿Este? Mira. ¿Este? Mami, ¿qué son las Lourdes? ¿Mande? ¿Qué son las Lourdes? Lourdes, que no se te escape.